Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Tomás Baliña, él es médico generalista y es director de salud comunitaria. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido, gracias. Tardes. ¿Cómo estás, Carol? Queremos hablar, bueno, es un programa dedicado a la prevención y básicamente tu tarea tiene que ver con eso. Y en principio definir qué es la prevención primaria de la salud. Bueno, es una pregunta súper interesante y súper amplia. Para hablar de prevención primaria, déjame hacer 3 preguntas que nos ayudan a ir entendiendo el concepto. La primera pregunta que nos hacemos, quienes nos dedicamos a esto, es ¿dónde resuelve la población sus problemas de salud? Sí. Y cuando le empezamos a preguntar a la gente, cuando uno indaga un poquito más en esto, empieza a entender que la población en realidad, la enorme mayoría de las veces, resuelve sus problemas de salud en lo que llamamos nivel de autocuidado, en su casa. Sí. Con sus conocimientos previos, con sus conocimientos, algunos adquiridos por contactos previos con el sistema de servicios de salud. Cuando la última vez que fui me dieron un ibuprofeno y ahora tengo un síntoma parecido, tomo eso mismo. O recurro a conocimientos ancestrales, digamos, a una dieta, me tiran el cuerito, me curan el ojeo. Eso sigue muy presente, ¿no? Sigue muy presente, la verdad que sí. Todas estas prácticas, la verdad que están sumamente distribuidas. Hay un estudio ya clásico de 1961 que intentó responder esto efectivamente en la población, que es, el autor se llama Kerr White, y lo que decía es, de 1000 personas hay 750 que tienen algún problema de salud por mes. Esas 750 personas, 500 lo resuelven en este nivel de autocuidado. Esa persona que se hizo una dieta unos días, o que se fue a dormir cuando le dolía la cabeza, o se tomó un tecito, o rezó un Padre Nuestro, o se fijó en Google. Son todas prácticas de autocuidado de lo más heterogéneas. Y muchas veces son efectivas. De esas, del resto, de las 250 que quedan, solo esas recurren al sistema formal de servicios de salud. Y en los sistemas de salud bien organizados, esa primera consulta es en los centros de primer nivel de atención, o centros de salud comunitaria, le llamamos acá, y un porcentaje muy menor recurre a otro especialista o subespecialista a nivel hospitalario o de segundo nivel de atención, y solo 1 de cada 1000 requiere una consulta con un centro especializado, ¿no? En el tema, sí. Este es un primer parámetro a tener en cuenta. La mayor parte de los problemas de salud se resuelven acá, en el nivel de autocuidado. No recurren al sistema de servicios de salud. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿de qué depende el estado de salud de la población? Esta es otra pregunta grande que han discutido muchos investigadores desde principios del siglo XX, con las teorías de la medicina social europea, una corriente latinoamericana también importante. Y hay un estudio que lo simplifica de un economista canadiense que se llama Marc Lalonde, que dice, bueno, el estado de salud de la población depende, por un lado, de la biología humana, por otro lado, de los estilos de vida de esa persona, por otro lado, de la genética, del ambiente, y en una pequeña fracción del sistema de servicios de salud. De nuevo está poniendo un llamado de atención de qué miramos cuando miramos los problemas de salud y la prevención. El sistema de servicios de salud explica una fracción muy pequeña del estado de salud de la población. Nosotros, por ejemplo, que somos la mayoría descendientes de estos inmigrantes europeos y demás, ¿repetimos esos patrones que encontramos también en el sistema de salud en Europa, por ejemplo? En muchos componentes, carga genética, ¿no? Claro, en el componente de biología, sin duda que sí. Después el componente de estilos de vida y de cuestiones ambientales. Depende del lugar. Exacto. Y acá entra un concepto un poco más reciente, que es el de determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son los que, en buena medida, condicionan o definen el estado de salud de una población, que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, acceso a saneamiento, ingresos, distribución de esos ingresos, equidad en la distribución, acceso a la justicia, equidad de género, ¿no? Todos esos determinantes que por ahí son un poco más indirectos. Cuando uno tiene un síntoma, un dolor abdominal, es difícil pensar en esos determinantes, pero lo cierto es que si uno va un poquito más atrás y los analiza un poco más complejamente, muchas veces, la enorme mayoría de las veces, está determinando estos determinantes sociales de la salud, cómo es el devenir, o el origen o el devenir de ese síntoma, de ese problema, de esa enfermedad.
Por eso se habla que una comunidad puede tener una determinada enfermedad prevalente o determinadas enfermedades prevalentes. Absolutamente. Y eso va cambiando incluso en el tiempo. En una misma geografía puede haber distintos patrones de enfermedad, de causas de enfermedad y muerte, y en distintas geografías también. Y eso depende básicamente de estos determinantes sociales. Y, perdón, y para poder responderte tu pregunta, que no me la olvido, es... La tercera pregunta que nos hacemos es, bueno, y respecto a las enfermedades puntuales, ¿cómo podemos hacer prevención de las enfermedades puntuales? Y entonces acá hay otra conceptualización que es de dos estadounidenses que se llamaban Levell y Clark, que dicen, bueno, muchas enfermedades atraviesan un continuo de historia que va evolucionando y podemos caracterizar. Por ejemplo, vamos a hablar del cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero no empieza como cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero puede empezar con una infección por el virus HPV en el cuello del útero de una mujer, y esa infección en algunos casos puede progresar a una lesión del cuello del útero que eventualmente puede progresar al desarrollo de un cáncer de cuello. Esto puede tardar muchos años. Entonces Levell y Clark dicen, bueno, esta es la historia natural de la enfermedad. Y si uno puede caracterizar la historia natural de la enfermedad, también puede hacer distintas intervenciones. Por ejemplo, para el cáncer de cuello de útero, uno puede aplicar una vacuna, que es la vacuna de HPV que hoy aplicamos a los 11 años en varones y mujeres. Esa vacuna evita la infección, ¿no? Entonces ahí hacemos lo que se llama prevención primaria. La prevención primaria es aquella que se produce antes del desarrollo de la enfermedad. Cuando uno recibe una vacuna, genera un refuerzo en la persona, en el huésped, que al tener contacto con ese virus lo rechaza. Entonces nunca se produce la infección porque ya tenemos anticuerpos protectores, ¿no? La vacuna logra eso. Eso es lo que se llama prevención primaria, una intervención del sistema de salud para evitar el desarrollo de la enfermedad. ¿Las vacunas en general son prevención primaria? Las vacunas son el ejemplo prototípico de prevención primaria. Es evitar el desarrollo de la enfermedad. Ahora, hay otra prevención muy importante y que hacemos mucho en los sistemas de servicios de salud, que es la prevención secundaria, que es detectar una enfermedad antes de que produzca síntomas. Y acá seguimos con el cáncer de cuello de útero. Cuando uno le hace un Papa Nicolau a una mujer, está intentando detectar una lesión que todavía es asintomática. Entonces, si la detecto, puedo hacer una intervención y cortar la progresión de esa historia natural de la enfermedad que describían Levell y Clark. Y por lo tanto, evitar el desarrollo de la enfermedad. Eso es prevención secundaria. La prevención terciaria es lo que llamamos la clínica tradicional. Ahora sí, cuando hay un síntoma y se hace un tratamiento, un diagnóstico y tratamiento para evitar el desarrollo de secuelas o la muerte, ¿no? Entonces, con esto caracterizamos los 3 niveles de prevención más importantes. La prevención primaria, antes de que se produzca la enfermedad propiamente dicha. La prevención secundaria, que es la detección en etapas asintomáticas. Y la prevención terciaria, que es el diagnóstico y el tratamiento dentro de la clínica más tradicional. Tomás, hace esto de la prevalencia de las distintas patologías, ¿no? ¿Tenemos enfermedades prevalentes y obedece a qué, no? Hoy las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo, y nos incluye a nosotros, a la Argentina, son las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular son las dos principales causas de muerte en el mundo. Ahora, estas dos primeras causas de muerte tienen factores de riesgo que son comunes entre ellos y tienen que ver con la hipertensión, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Todos los factores de riesgo cardiovascular que hoy, ya te digo, causan la principal causa de enfermedad y muerte. Después empiezan algunas otras enfermedades respiratorias como el EPOC, el enfisema, muchas de ellas asociadas al tabaquismo, sigue siendo dentro de las 10 primeras causas de muerte. Y lo cierto es que van cambiando, cuando vamos bajando en causas de muerte. Hoy, por ejemplo, la diabetes está dentro de las 10 principales causas de muerte en el mundo y ha desplazado el VIH. La infección por VIH ya no está dentro de las 10 primeras causas de muerte porque afortunadamente hay tratamientos muy efectivos. Inclusive solamente una pastilla diaria se ha logrado de un cóctel de casi 30, por ejemplo. Totalmente. Ha cambiado, hoy pasó a ser casi como una enfermedad crónica. Requiere un tratamiento, por supuesto, pero son muy efectivos. Y la diabetes cada vez tiene mayor prevalencia. ¿Y eso por qué? Porque acá entran de nuevo los determinantes sociales. Sí. Y uno de los principales determinantes sociales de la diabetes es la alimentación. La alimentación y sobre todo la alimentación de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo. Factores de riesgo
que vienen en aumento y por lo tanto aumenta la prevalencia de la diabetes. Si bien la diabetes tiene una carga genética familiar, sí, que es importante, sobre todo en la diabetes tipo 2, aún así los otros factores son los que favorecen la emergencia de esta enfermedad. ¿Y las edades? Porque uno ha pensado diabetes sí en personas de, no sé, más de 60 años, pero se ven poblaciones más jóvenes. Estas enfermedades prevalentes también ya están en poblaciones más jóvenes. Totalmente, se ven en poblaciones más jóvenes y viene bajando. Nosotros, claro, hasta no hace mucho hablábamos de diabetes tipo 2 en población adulta, ni se nos ocurría pensar en pediatría, en niños con diabetes tipo 2. Y hoy ya hay casos de diabetes tipo 2 en niños, digamos, en preadolescentes, adolescentes, ¿no? Que es la que se produce por resistencia a la acción de la insulina. Así que sí, estas enfermedades van bajando su edad. Hay otras enfermedades como la hipertensión, que es un problema que no viene creciendo en términos de cantidad de personas que tienen hipertensión, pero sí vienen creciendo porque aumenta la edad de la población. Entonces, claro, como hay cada vez más adultos mayores, entonces la prevalencia de la hipertensión también viene aumentando en esos grupos. Pero en el caso de la diabetes sí, viene aumentando en cantidad total, viene bajando la edad, es un problema que la verdad que preocupa. El tema de, se habla mucho de colesterol alto, eso también tiene que ver con estas formas de vida, el sedentarismo, bueno, todas las costumbres que tenemos. Sí. Pues es común escuchar que valores altos, ¿no? de colesterol, por ejemplo. Totalmente. En Argentina hay un estudio que se hace cada 4 o 5 años, que es la encuesta nacional de factores de riesgo, que tiene varias versiones, y lo que viene mostrando es un aumento del porcentaje de población que tiene sobrepeso y obesidad, un aumento en la población que tiene diabetes. Hoy estamos en 12% de la población adulta tiene diabetes, 35% de la población adulta de más de 18 años, estamos hablando, ¿no? Población de más de 18 años, 35% tiene hipertensión arterial, ¿no? Como el principal factor de riesgo cardiovascular. Entonces, estos indicadores poblacionales la verdad que preocupan y obviamente nos invitan y nos interpelan a pensar, bueno, ¿qué intervenciones hacemos frente a esto? Claro, ahí está el punto, ¿no? Y acá hay grandes debates, ¿no? Hay estrategias preventivas, son las que habitualmente impulsamos desde los servicios de salud, que tienen que ver con lo que se llama prevención para personas de alto riesgo, a la persona que tiene hipertensión o que tiene sedentarismo, obesidad o daño cardiovascular. Ofrecemos intervenciones desde la toma de aspirina, dietoterapia, etcétera. Pero lo cierto es que eso no tiene un gran impacto a nivel poblacional. Sí puede tener un impacto relevante en ese sujeto que está haciendo todas esas intervenciones y por lo tanto hay que fomentarlo, este tipo de intervenciones. Pero eso la verdad que no modifica mucho la historia general de cómo nos viene yendo en términos poblacionales. Parece que hay otro factor también, que lo que es diabetes o hipertensión, mucha gente no sabe que está padeciendo, ¿no? Sí. Alguna de esas enfermedades. Sí, no están diagnosticadas. De cada 5 personas con hipertensión, 1 o 2 no saben que tienen hipertensión, y una proporción cercana pasa con la diabetes. Entonces, obviamente, en términos de servicios de salud, una intervención importante y necesaria es facilitar el acceso a los diagnósticos. El diagnóstico la verdad que es muy sencillo. Para la hipertensión simplemente con tomar la presión lo sabemos, y para la diabetes con una medición de glucemia, del azúcar en sangre, también podemos conocer el diagnóstico. No son diagnósticos complejos. Entonces fomentar el acceso al diagnóstico es una intervención importante. Ahora, a mí me resultan muy interesantes las intervenciones poblacionales. Claro. Y acá, por ejemplo, un ejemplo exitoso de intervención poblacional es el que se ha dado respecto al tabaquismo. El tabaquismo sí es el único factor de riesgo cardiovascular que viene mejorando en estas encuestas nacionales de factores de riesgo, viene bajando la cantidad de personas fumadoras en población adulta, y dentro de las fumadoras también viene bajando la cantidad que fuman esas personas, con lo cual hay buenas noticias, y básicamente no porque los servicios de salud hicimos las cosas bien, sino porque se han hecho intervenciones poblacionales. Por ejemplo, ambientes libres de humo de tabaco. Hasta no hace mucho era común ver un docente fumando en un aula o en una oficina con un montón de compañeros, una persona fumando. Y hoy, por suerte, hay una ley que regula y prohíbe fumar en ambientes cerrados. Y bienvenido sea, y eso la verdad que ha ayudado mucho. Incluso ayuda al propio fumador. Sí, claro. Lo desalienta en el consumo, lo invita a salir afuera, a desnaturalizar ese consumo, y por lo tanto esa persona tiene más posibilidades de acercarse al sistema para decir, bueno, quiero dejar de fumar, necesito ayuda para esto. Esa es una intervención exitosa. El aumento del precio de los cigarrillos desalienta el consumo en adolescentes, sobre todo, que es donde
muchas veces inician. El inicio, claro. Entonces hay una serie de intervenciones que son efectivas. Respecto a los otros factores, en términos de alimentación... La diabetes, por ejemplo, ¿cómo se hace para el colesterol alto? Bueno, ¿qué intervenciones se pueden hacer? Una intervención muy importante que inició hace relativamente poco es la de los sellos negros, los alimentos ultraprocesados con los octógonos negros. Exacto, el etiquetado frontal de alimentos. Esa es una intervención poblacional muy importante. Creo que dentro de poco vamos a ver algún resultado de eso. Me parece que no está alcanzando y además la implementación sigue siendo parcial porque es una ley nacional y, por ejemplo, esa ley propone que en las escuelas, en las instituciones educativas, no se ofrezcan productos con sellos negros. La ley dice eso. Ahora, como la educación depende de las provincias y la implementación plena de esta ley depende de que las provincias adhieran o no, claro. Hoy seguimos viendo estos productos en las escuelas, en las universidades. Creo que sería un paso importante poder progresar y que directamente ni se ofrezcan. Porque hay algo que también es interesante en términos conceptuales de la prevención de la salud, es muchas veces pensamos las recomendaciones preventivas para las personas que están muy motivadas para hacer un cambio, por ejemplo, en su comportamiento, en su estilo de vida. Sin embargo, eso es poco efectivo, porque la verdad que hay que fomentar que la opción saludable sea la opción más sencilla, la más fácil. Cuando la opción saludable es la más fácil, es una intervención que va a tener impacto real. Si no, vamos a llegar a pocas personas que están motivadas o que tienen un contexto que lo favorece. Pensándolo al revés, porque hoy lo más fácil es lo procesado. O sea, claro. Tienes en un paquete, en un envase, lo agarras, ya está. En cambio, si en la escuela lo más fácil es comprarte la ensalada de fruta o el sándwich hecho en casa o la porción de bizcochuelo casero, bueno, mi opción más fácil va a ser acceder a eso. No voy a tener otro, digamos, voy a tener que rebuscármelas para consumir otro producto. Entonces, ese tipo de intervenciones, la verdad que ayudan un montón. Si la opción más fácil es no se fuma acá adentro, bueno, eso favorece realmente la implementación de esa recomendación preventiva. Ahora, si la opción, si no existiera eso y cada uno tuviera que decidir si fuma o no, bueno, eso hace que el impacto de esa práctica, de esa recomendación sea mucho menor. Tomás, hay mucho para hacer. Un gran capítulo de la medicina preventiva, de la salud preventiva. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, la verdad que sí. Sí, y eso también de comunicar, de hablar, hablaste del sistema educativo, que es como, los chicos son como multiplicadores, siempre decimos, ¿no? Digo, también como incorporar, ¿no?, estos mensajes preventivos también dentro del ámbito académico, ¿no?, de aprendizaje. Sí, las escuelas obviamente son un ámbito de socialización por excelencia, entonces tienen una responsabilidad enorme en la formación de hábitos, en la formación de ciudadanía, así que sin duda es muy importante lo que hacen ahí. Tiene que ver con esa definición que decíamos, dónde resuelven los problemas la población, en su casa, en su ámbito doméstico, familiar. Bueno, es en la escuela. La verdad es que ahí pasan la mayor parte de los problemas y de las soluciones, ¿no?, de los abordajes efectivos. No pasa por el sistema de servicios de salud. A veces cuando llegas al sistema de servicios de salud, en realidad estás intentando paliar o atenuar un daño que obviamente es súper necesario y nos dedicamos eso buena parte de nuestras horas, pero sabemos que estamos corriendo el problema de atrás. Mucho más interesantes son las otras intervenciones poblacionales que no dependen solo del ámbito de la salud. Digamos, acá dependen, por ejemplo, en siniestros viales depende de la infraestructura vial, de la prohibición de consumo de alcohol mientras se maneja, de un montón de intervenciones que exceden al sistema de servicios de salud. Y acá también es interesante entender, bueno, el sistema de servicios tiene algo para aportar, pero en realidad esto no depende solamente. Exacto. ¿no? Son medidas que se tienen que tomar más abarcativas, ¿no? Son políticas públicas en realidad, ¿no?, donde intervienen varios sectores y varios actores, ¿no? Totalmente. No podemos pretender definir desde salud todas esas cuestiones que exceden por lejos de nuestro ámbito de injerencia. Tomás, muchísimas gracias. Gracias a vos por la oportunidad. El doctor Tomás Valinia, médico generalista, es director de Salud Comunitaria. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.